tardes. En primer lugar, damos gracias a Dios porque su gracia se extiende cada día. El día de hoy la Iglesia, el cuerpo de Cristo, está viviendo nuevas pruebas. Pero Cristo, nuestro Señor, nos está demostrando que la Iglesia no vive dentro de cuatro paredes. Nos está demostrando que su Iglesia somos todos los hijos a los que compró por gracia, por su sangre derramada en la cruz. Así que, si hoy solo puedes congregarte por medios electrónicos, yo te digo a ti que si estás congregado porque has escuchado, has oído la voz de tu Señor, tú estás siendo iglesia también. Cristo hace arder el Espíritu por su palabra a la iglesia, esté dentro del edificio o fuera de un edificio, donde esté. Es Cristo quien hace arder el corazón de su iglesia. También nuestro Señor está sacando a la luz a los que no son parte de su iglesia, a los que no buscan su palabra, a los que no buscan un tiempo de comunión con Él. Está sacando la luz lo que hay en el corazón. Tener comunión con Él, aunque sea detrás de una pantalla. A los que no tienen sed ni hambre de su palabra, los está sacando a la luz para que se arrepientan, para que vengan al encuentro con el Señor, porque Él es Dios de toda gracia. Así que le damos gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad de gracia, de sentarnos a adorar escuchando su palabra. El tema del sermón de hoy se titula La tentación de Jesús. La tentación de Jesús. Vaya conmigo, por favor, a el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, verso 1, y vamos a leer del 1 al 11. La tentación de Jesús, Mateo 4, 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás
y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Por tu favor no merecido te damos gracias. Por la confianza que has puesto en nosotros, en tus promesas, en tus mandatos y en tu verdad. Creemos en ti y queremos conocerte más, Señor. Queremos adorarte en esta hora. Habla, por favor, a nuestro corazón, Señor. No lo merecemos, pero hemos oído tu llamado a venir aquí y sentarnos a tus pies. Ayúdame, Señor, a hablar solamente tu palabra y a guardar tus palabras en nuestro corazón. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén. Está sucediendo en este pasaje, está muy tremendo, hermanos. Lo que está narrando San Mateo sucedió después del bautismo de Jesús, que escuchamos la semana pasada. Esta es la continuación de lo que pasó después de aquel día en que se abrieron los cielos y que descendió el Espíritu como paloma y se oyó la voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Tanto Mateo, Marcos y Lucas relatan que después del bautismo de Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Hablar del desierto es muy recurrente en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Los libros de la ley, los libros históricos, los libros de sabiduría, los profetas, tienen más de un pasaje que habla que el pueblo de Dios fue llevado al desierto por Dios. Obviamente más de un pasaje, son muchos los que hablan acerca de eso. ¿Y qué hay en el desierto? No hay nada. Calor, escasez, frío. El Señor inspiró pasajes como este, que voy a decir. Aquí Dios, en este pasaje que voy a leer, le está hablando a Israel, su pueblo, después de haberlos pasado por el desierto. Deuteronomio 8:2. Deuteronomio 8:2. Dice así el Señor a Israel: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Otro pasaje más del desierto, como dije, hay muchos, pero solo menciono este y ya. También es Dios hablando a su pueblo. Oseas 2:14. Dice así: sin embargo, volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y allí me ganaré su corazón. Dios usó el desierto para tratar con el corazón de su pueblo Israel, como un lugar de prueba, como un lugar de carencia, como un lugar de dependencia, en donde ganar el corazón de su pueblo. Pero nuestro pasaje es Mateo capítulo 4, que por cierto, también yo lo animo a que escudriñe este mismo pasaje en el Evangelio de Marcos y Evangelio de Lucas, en su casa. Mateo capítulo 4, versos 1 al 11, que es nuestro pasaje de hoy, está en Marcos capítulo 1, versos 13 y 14, y está en Lucas capítulo 4, versículos 1 al 13. Este pasaje, conocido como la tentación de Jesús,
Habla de que Jesús nuestro Señor fue llevado al desierto y allí fue probado por 40 días en los cuales no comió ni bebió. Y lo extraordinario es todo lo que se dijo allí. Todo lo que se dijo allí. ¿Fuera poco pasar por esta prueba en el desierto, sin comer, sin beber, con las fieras del campo, como lo dicen los otros evangelistas? Jesús, aparte de todo, aparte de la prueba a la que fue sometido allí, aparte de eso fue tentado. Porque una cosa es la prueba y otra cosa es la tentación. Y entonces vino el tentador a él. Marcos y Lucas, los otros dos evangelistas, escriben unas palabras que son clave. Ellos escribieron: vino el tentador y le tentaba. Quiere decir que Jesús fue tentado en el transcurso de aquellos 40 días, día tras día, pero es solamente Mateo quien pone énfasis solo en las 3 ocasiones que Satanás tentó a Jesús cuando tuvo hambre. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando finalmente, el último día de la prueba, después de 40 días, Jesús tuvo hambre. Entonces Satanás lo tentó con las 3 tentaciones que vienen en Mateo capítulo 4. Y entonces Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Leyendo esta expresión que acabo de leer, leyendo esta expresión un poco más aproximada con su redacción original y amplificando las circunstancias en que se dijo, quedaría así: Jesús, a ti, que hace 40 días te decía aquella voz de Dios desde los cielos: este es mi Hijo amado en que tengo mi complacencia. Ya que eres el Hijo de Dios, entonces demuéstralo. Has pasado 40 días sin comer, ya tienes hambre, tu cuerpo humano se ha debilitado, pero tú eres el Hijo de Dios, creador del universo, creador de los granos de trigo que producen el pan. Solo tienes que decirles a estas piedras: conviértanse en pan. Atención. Satanás está tentando a la humanidad de Jesús, a su naturaleza humana. En ningún momento en las Escrituras Satanás tienta a Dios en su divinidad. Recuerde que Jesús tenía las 2 naturalezas, tiene las 2 naturalezas, es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y la razón por la que Satanás no tienta a Dios en su divinidad es muy simple. Es porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, como Dios mismo lo reveló en las Escrituras. Pero ahora Satanás está repitiendo lo que ya hizo una vez y tuvo éxito: tentar a un ser humano para que caiga. Ahora está tentando a Jesús en su humanidad. Tal como lo hizo en Edén, así ahora viene a Jesús en el momento en que su humanidad es más vulnerable. El cuerpo de Jesús tiene hambre. Era hora, según él, de hacerlo caer. Pero Jesús ama hacer la voluntad de Dios.
Maravilloso Señor, gloria sea Él. Jesús ama hacer la voluntad de Dios. Como lo dice la Escritura, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 48. Antes de ver cuál fue la respuesta de Jesús, de nuestro Señor, antes de ver cuál fue la respuesta que nuestro Señor le dio a Satanás ante esta primera tentación, es necesario establecer que Jesús es impecable. Eso queda claro. Jesús en su naturaleza humana y divina no puede pecar porque Él es Dios. Dios no puede pecar. Hace un momento recité una parte de Santiago, capítulo 1, versos 13 y 14. Le pido que me acompañe a leerlo. Santiago 1, 13 y 14. Estamos en la tentación de Jesús, es el título de este sermón. Estamos yendo a Santiago capítulo 1, versos 13 y 14, que dice así: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ahí está, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Santiago, el hermano del Señor, aquí está hablando de tentación, pero de una tentación que no tiene nada que ver con Jesús, que no tiene nada que ver con Dios, porque la tentación a la que se refiere Santiago es a la que tiene que ver con los deseos pecaminosos que moran en una persona. Está hablando de la tentación interna, la tentación que está presente en todos los hombres, menos en Jesús. Todos los hombres son tentados porque internamente hay algo que los seduce, que quiere hacerlos caer en sus propios pecados y que a veces, en el caso del creyente, los hace caer en sus propios pecados. Lo que está dentro del hombre es lo que lo tienta todo el tiempo. Muchos cristianos bien fácil dicen: ay, el enemigo anda detrás de mí, me está tentando todo el tiempo. Qué fácil, hermano. La tentación está principalmente dentro de nosotros. ¿Satanás tienta? Sí, lo vamos a ver. Pero está principalmente dentro de nosotros. Lo que está dentro del hombre es lo que lo tienta todo el tiempo. Son los deseos pecaminosos. En las palabras que usó Santiago, concupiscencia. Y para quedar bien claro, los deseos pecaminosos que moran en cada persona, es lo mismo. Pero este no es el caso de Jesús. Él es el Hijo de Dios, el que habita desde la eternidad en santidad, en luz inaccesible, el que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Él es un hombre también, pero nunca ha dejado de ser Dios. Jesús no puede pecar porque Él, aquí está, Él no es seducido por el pecado. Dentro de Él no hay pecado. Jesús no tiene, ni ha tenido, ni tendrá deseos pecaminosos. La sola idea, y esto lo digo porque hay cada idea, hermano, y ha habido en la historia de la iglesia cada idea. Esto lo digo porque la sola idea de que Jesús pudiera tener deseos pecaminosos es abominable, es horrible, es blasfema, es hereje totalmente. Si Jesús hubiera tenido deseos pecaminosos dentro de Él, Él mismo hubiera necesitado un Salvador. Pero Él es el Salvador. ¿De quién?
de todos los hombres que sí tienen deseos pecaminosos. Él es quien los libra a ellos de sus deseos pecaminosos, de la esclavitud de sus pecados. Para Jesús, aquí está. Para Jesús, entonces, la tentación ocurrió de manera externa. Satanás trató de llegar a él desde el exterior, pero no pudo entrar porque todo el ser de Jesucristo es solamente santidad, poder y perfección. Pablo el apóstol escribió que Jesús es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen, especialmente de los que creen. En resumen, Cristo salva a los que creen. Ahora, hermanos, Cristo no solo salva, no solamente salva. Gracias a que Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, nunca pecó porque no podía pecar, gracias a eso, ahora Él es el gran sumo sacerdote del cual habla el libro de los Hebreos en Hebreos 2:18 y Hebreos 4:15. ¿Qué tiene que ver con las tentaciones el que Jesús sea nuestro gran sumo sacerdote? Sacerdote de estos pecadores salvados por gracia. Hermano, vamos por favor a Hebreos 2:18. En cuanto Él mismo, Jesús, padeció, sufrió, siendo tentado, sí, tentado, lo estamos viendo en la tentación en el desierto, una tentación externa. Siendo tentado, es poderoso para socorrer, para ayudar a los que son tentados. Pareciera una palabra muy pequeña y sin importancia, pero Cristo socorre. Cristo ayuda a los que son tentados. Hermano, te tengo una noticia. Todos somos tentados. Todos los días. Todos tenemos que sufrir las tentaciones de nuestra propia naturaleza pecaminosa en medio de las pruebas. Por si fuera poco, pruebas y tentaciones. Pero Cristo, que está vivo, que vive, que reina, y aquí Él está diciendo, Cristo está diciendo a ti y a mí que aquel Señor Dios maravilloso resucitado nos ayuda a ti y a mí en nuestras tentaciones. A ti y a mí, que no tenemos nada de maravilloso como Él. Todavía que nos salvó y aún nos ayuda en nuestras muchas tentaciones. A eso se le llama gracia. Eso es un favor por alguien que no se lo merece, usted y yo. Este es nuestro glorioso Señor. Gracias a Cristo que nos socorre, porque lo que usted y yo experimentamos es tentación interna y tentación externa. Interna, ¿por qué? Porque por causa de nuestros deseos pecaminosos que aún moran en esta vieja naturaleza. Y externa porque Satanás y el mundo continuamente están ofreciendo sus engañosos encantos. Y el mundo y Satanás no tientan para ver si los cristianos caen. Lo hacen para que caigan y, de ser posible, que ya no se levanten. Pero, aunque cayeran, no es posible que no se levanten, porque Cristo es quien nos levanta.
Si has caído en tentación, hermano, acércate al trono de gracia. Pasa a sus hijos por el desierto. Todo aquel que se diga cristiano es pasado por el desierto por su Señor. Y allí en el desierto, el cristiano es purificado. Allí, la fe, allí es puesta a prueba. Allí es donde adquiere tanto significado aquello que dice la Biblia, que dice así: la presente tribulación produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En la prueba, en la tentación, en el desierto, gloria a Cristo por eso. Pero allí, en medio del desierto, además de la prueba, hay tentación. Pero por encima de ellas dos, por encima de la prueba, por encima de la tentación, está el socorro, la ayuda de Cristo. Regresemos a Mateo. Mateo capítulo 4, verso 4. Ahora vamos a ir a ver la respuesta de nuestro Señor Jesucristo a aquella primera tentación externa que hizo Satanás a su humanidad. Mateo 4, verso 4. Entonces Jesús respondió. Lo que vamos a ver aquí es la respuesta del hombre perfecto, el hombre sin pecado, aquel que abrió su boca y replicó al tentador. Respondió al argumento del encantador. Todo lo que salió de la boca de Jesús fue solamente verdad, hermanos. Él dijo así: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué respondió Jesús? ¿Qué quiere decir lo que respondió? Jesús dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús abrió su boca para hablar las Escrituras. Por hablar, hermano. El Señor citó la Biblia y no lo hizo nada más porque sí. Jesús habló, y lo que proclamó, lo que estaba diciendo Jesús, hablaba de sí mismo. Estaba diciendo cosas que no tienen discusión, hermano. Cuando el Señor habla, no hay cosa que alegar. Son así las cosas, porque si fueran de otra manera, serían ya completamente ajenas a Dios. Él declaró verdad. Él habló de sí mismo. Sígame con atención, hermano. Él citó a Deuteronomio 8:3. Vamos allí, por favor. Deuteronomio 8:3, y voy a leer desde el versículo 1. Fielmente, Deuteronomio 8:1, cumple fielmente todos los mandamientos que hoy te mando, para que vivas, te multipliques y tomes posesión de la tierra que el Señor juró a tus antepasados. El Señor está a punto de darles la tierra prometida. Recuerda que durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, otra vez desierto, y te humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Te humilló y te hizo pasar hambre, pero luego te alimentó con maná, comida que ni tú ni tus antepasados habían conocido, con lo que te enseñó que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor.
Satanás le había dicho al Señor que convirtiera las piedras en pan. ¿A quién se lo dijo? A Jesús. ¿A quién? A aquel que dice: yo soy el resplandor de la gloria de Dios. Yo soy la imagen de su sustancia. Yo soy el principio y fin. En mí está el cumplimiento de la ley. Por mí, el que esté muerto vivirá. Yo soy el pan de vida. Y tú, Satanás, quieres ponerme a prueba diciendo que convierta estas piedras en pan. Por medio de mí, todo el que crea vivirá y se multiplicará en la tierra prometida. Y también yo soy la tierra prometida. Yo soy el maná que alimenta a mi pueblo en el desierto. Yo soy su sustento en medio de la prueba. Mi palabra es el alimento en las aflicciones. Yo soy el socorro de mi pueblo en sus tentaciones, para traerlos a vida otra vez a través de mi palabra, para que conozcan que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú no puedes decir que ofreces que sacie el hambre de mi cuerpo, si quien llena el cuerpo, el alma y el espíritu soy yo, el Señor. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo, sobre la parte más alta del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y lo mismo sucedió cuando Satanás lo llevó al monte alto y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Jesús respondió: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Era para que el diablo se arrepintiera, ni para que creyera y se convirtiera, no. En las respuestas de Jesús hay por lo menos dos demostraciones, y por supuesto que hay muchas más. Hay dos demostraciones por las cuales Jesús respondió a la tentación de Satanás con las Escrituras. Lo primero es que la verdad es inseparable a Jesús. Y las Escrituras, la Biblia, ¿qué son? Son la revelación de la verdad de Dios. Jesús dijo: escudriñen las Escrituras. ¿Por qué? Porque ellas os dan testimonio de mí. Ellas les hablan a ustedes de mí. La palabra de Dios es representada como lámpara a los pies, como lumbrera al caminar, la luz que disipa las tinieblas. El pecado es considerado como tinieblas. El engaño de Satanás es tinieblas. De manera que Jesús emplea la palabra para disipar la oscuridad del pecado y establecer su luz de verdad. Todo lo que sea conforme con la verdad de Dios, todo lo que sea de acuerdo con la palabra de Dios, es de acuerdo con la voluntad de Dios. Todo lo que sea ajeno a la voluntad de Dios es ajeno a la verdad de Dios. Es ajeno a su palabra, es tinieblas, es pecado. Hermanos, Satanás usó la mentira tratando de hacerla parecer como verdad, pretendiendo deformar la palabra de Dios, sacándola de contexto, recitándola por pedazos.
Esa es una estrategia vigente hasta hoy. Es la misma estrategia desde el principio. Ahora, hermanos, en la verdad, en Cristo, allí no hay tropiezo. Jesús respondió con las Escrituras porque en ellas está la verdad que disipa las tinieblas. Pablo escribió: por tanto, manténganse firmes y fajados con el cinturón de la verdad. Quiero decirte una cosa, hermano cristiano. Para la naturaleza humana no es posible mantenerse en la verdad. Por eso, tan importante que el creyente permanezca en total dependencia de Jesucristo. Porque todos, óigame bien, todos los cristianos somos susceptibles de caer en las tentaciones si nos apartamos de la verdad de nuestro Señor, si no leemos la Biblia, si no oramos, si no nos congregamos, si no tenemos una vida de comunión con Cristo. El verso 10, Jesús le dice a Satanás: vete, Satanás. Vete, Satanás. Jesús recurre a su autoridad como Señor soberano de la creación, que ejerce su autoridad por medio de su palabra. Las tentaciones que vinieron a Jesús fueron externas. Satanás trató de hacerlo caer a Jesús y Jesús respondió por medio de su autoridad en las Escrituras. Todas las tentaciones vienen de un origen no santo. Provienen de pecado, están emparentadas con el mal. Ninguna de estas tentaciones tiene verdad. Ninguna de estas tentaciones tiene autoridad. Todo deseo pecaminoso y los engaños del mundo y las mentiras de Satanás se someten a la autoridad de aquel que lo juzgará todo. Hermano, por eso, en medio de las tentaciones, Jesús, fácil, hermano, pero en medio de la tentación lo que menos hace es ir a Jesús. Jesús es el socorredor para sus hijos. Él ayuda a través de la verdad y la autoridad de su palabra en medio de las tentaciones. Lo que quiero decirte con esto, hermano, en medio de la tentación, predícate la palabra. En medio de la tentación, predícate la palabra. Todos los cristianos tenemos que pasar a través de las pruebas y por lo tanto también pasaremos a través de las tentaciones, porque una cosa viene con la otra y Cristo es el socorro tanto en la prueba como en la tentación. Cuando venga la tentación, predícate a ti mismo. Predícate la palabra. Cuando venga la tentación, ruega por ayuda a tu socorredor. No pierdas el tiempo haciendo otra cosa. No pierdas el tiempo pensando: ay, ¿le ganaré a esta tentación? No le ganaré. Ay, ¿la venceré? No la venceré. No, hermano, no pierdas el tiempo. Ve a tu socorredor en su palabra. Y de una manera sobrenatural, hermano, Él te ayuda. Dios es tan fiel con nosotros, sin merecerlo, que nos saca de las tentaciones si recurrimos a Él. Hermano, las tentaciones que damos no pueden ser enfrentadas en la vieja naturaleza, ni por medio de la razón, ni por medio de la inteligencia, ni por disciplina.
Las tentaciones únicamente son vencidas por el poder de Cristo. Con mucha paz de corazón al desierto, así somos llevados por Él a través de las pruebas y tentaciones. Y lo que Dios está haciendo es enseñarnos a depender cada vez más y más de Él. Él nunca nos dejará. Él nunca nos dejará, hermano. Puede llegar a pasar que estemos dando vueltas y vueltas en lo mismo, y vueltas, como le ocurrió al pueblo de Israel. Pero la gran diferencia entre el pueblo de Israel y los cristianos a los que Cristo salvó es que Jesucristo puso su Espíritu en su iglesia. Así que aquella necedad, aquella terquedad que tuvo Israel no opera así en la iglesia, porque esa terquedad es doblegada por medio del Espíritu Santo de Dios en el creyente. Si Jesús no hubiera sido llevado por el Espíritu al desierto, hermano, si Jesús, el Hijo de Dios, el hombre perfecto, impecable, si Él, nuestro Señor, no hubiera sido llevado por el Espíritu al desierto, después de su bautismo, la Biblia no diría hoy en Hebreos 2:18, en cuanto a Él mismo sufrió siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si Jesús no hubiera sido probado y no hubiera sido tentado en el desierto, no tendríamos aquel gran sumo sacerdote, aquel maravilloso intercesor en los cielos, poderoso para ayudar a sus hijos en sus pruebas y tentaciones. Pero hasta en eso pensó Dios cuando planificó su plan de redención desde la eternidad. Obediente, el Hijo primoroso de Dios, que ama obedecer la voluntad de Dios. Por su obediencia, ahora nosotros fuimos premiados. Inmerecidamente, hermano. ¿Cómo se puede explicar tanto amor? ¿Cómo se puede explicar tanta gracia? ¿Cómo no caer a sus pies para adorarlo?